Hola, ¿qué tal, estimados hermanos? Hoy, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, va a tratar un tema, como siempre, de contingencia y que es para la edificación de los creyentes, que hemos dado el nombre de manifestación de creyentes, es decir, de qué forma un creyente a veces realiza acciones al interior de la iglesia en el desempeño de lo que es su eh, testimonio hacia los creyentes o cuando realiza un- una manifestación o un desempeño hacia el resto de aquellos que están en la congregación. Normalmente esto puede ocurrir en una reunión de enseñanza, como también en un instante donde se hace la predicación y, valga la redundancia, y la enseñanza de la palabra. También dice, eh, por la ruta bíblica, queremos hacernos un deber, agradecer a ustedes, nuestros fieles seguidores, pues consideramos que son hombres y mujeres de todas las edades, muy apreciados por Dios por medio de Cristo, cuanto más que este, que le está hablando a su siervo y anfitrión Julio Cien Agurto, eh, conoce y evidencia que ustedes aman a Dios y como creyentes son sus hijos. También quisiera tomarme la licencia de saludar muy cariñosamente, en forma especial, a mi hermano Mariano y a su distinguida esposa Marina, quienes como matrimonio de creyentes asisten a la iglesia en la cual me congrego y me manifiesto y me manifestó la hermana Mariana que en forma constante ellos veían por la ruta bíblica, vuestro programa. Ejemplos como de matrimonios que perseveran en la comunión para adorar, alabar y hacer acciones de gracias a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, es un fiel testimonio de la gloria de Dios y cómo opera en los creyentes, en este caso en los hermanos que estoy haciendo referencia, que es un fiel testimonio de la gloria de Dios y cómo opera en ellos, es decir, en estos creyentes, su gracia por el Espíritu. Alabado sea el Señor y a Él le damos la gloria. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo también hemos sostenido que toda prédica debe tener como centro la edificación, la exhortación y la consolación del creyente, como también, y lo más importante, llamar a pecadores al arrepentimiento. Es decir, todas aquellas personas que no han creído y no han recibido al Señor Jesucristo, nosotros les decimos que si se acercan al Señor en arrepentimiento y con un sincero deseo de recibirle a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, serán salvos y así podrán perseverar en la doctrina de los apóstoles, es decir, a través de la lectura del Evangelio y constituirse en miembros de la iglesia del Señor. Si tú aún no lo has hecho, si el Señor pone en tu corazón el querer conocer, es decir, si escuchas hoy su voz, no endurezca vuestro corazón y recíbele al Señor con tus palabras. Dile, Señor, yo me arrepiento, porque no es necesario que repitas lo que yo estoy diciendo, pero palabras parecidas que salgan de tu corazón. Señor, yo me arrepiento, porque sé que llevo una vida alejada de ti. Sin embargo, ahora, con un verdadero deseo de poder acercarme a ti, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Señor, ven a mi vida, y el Señor entrará y hará morada en ti, y tú podrás ser un hijo de Dios. En este contexto, hoy centraremos nuestra prédica para poder ver a la luz de las Escrituras o del Evangelio dos conductas
o manifestaciones o prácticas muy común en las iglesias, efectuada por los creyentes, que abandonando estos la sana doctrina, ejecutan acciones motivadas por la emocionalidad. Porque nosotros podemos tener emociones, podemos amar al Señor, podemos aún enternecernos al escuchar prédicas que hablan del sufrimiento del Señor Jesucristo y nos ponemos en su lugar y nos da una pena inmensa. Y muchas personas aún pueden salir de sus ojos lágrimas de pena porque se colocan empáticamente en el lugar del Señor Jesucristo. Esa emoción es deseable, pero la emocionalidad es aquella con la cual surge como una manera de creer que uno está destacándose y que uno puede ganarse el favor del Señor por medio de acciones, entre comillas, espectaculares debidas a nuestras propias fuerzas, ignorando el hecho de que nosotros nada somos si no es por la gracia del Señor, es decir, para que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer y nos dé la fuerza. Aquellas personas que se guían por la emocionalidad y dejan fuera de la ecuación de sus obras y de sus acciones en la iglesia, dejan afuera al Espíritu Santo y por lo tanto al Señor Jesucristo, están cometiendo un error bíblico y un error de carácter emocionalista que se aleja a las intenciones del Evangelio. En base a esto, estamos diciendo que muchos creyentes motivados por la emocionalidad humana no se ajustan a las instrucciones bíblicas y que creemos que, basado en lo establecido por la Biblia, se apartan de sus preceptos, ordenanzas y prácticas establecidas por el Señor por medio de las Escrituras y que nosotros debemos obedecer y también debemos practicar. Ahora, ¿a qué tema nos vamos a referir? Y esto es muy, pero muy eh, dado en las iglesias en los últimos tiempos. Y muchos creyentes, sin tener bases doctrinales, muchas veces aceptan una serie de cosas sin verlas a la luz del Evangelio. Y que muchos dicen, y aquí va el tema que vamos, dentro de los dos temas que vamos a tratar, les pido paciencia, les pido que ustedes se mantengan hasta el último. Si alguna de las cosas que decimos les toca al corazón y se sienten un poco incómodos, no se extrañen, porque no es la persona quien está hablando, sino que es el Espíritu Santo quien les habla a ustedes por medio de la palabra. Vamos, muchas personas dicen, yo soy apóstol. Y muchas veces cuando va a venir un apóstol a una iglesia, yo recuerdo el testimonio de una hermana tiempo atrás, oh, va a venir un apóstol a mi iglesia. Y hablaba como si prácticamente fuera el Papa que venía a llegar. Pero estas personas declaran muy rimbombante y reclaman para sí privilegios especiales y dicen en todas sus palabras, yo soy un apóstol. Cada vez son más aquellos hombres que se autodenominan hombres de Dios y dicen ser apóstoles y que lo son, escúchalo bien, por una especial unción o nombramiento revelado por sueños y muchas veces ratificado, dicen ellos, por otro apóstol, quien declara como verdad dicha esa unción, es decir, esa entrega del Espíritu Santo o nombramiento que en un sueño se le ha dicho, tú eres un apóstol. Ah, yo soy apóstol. Se acabó. Bueno, queridos hermanos y creyentes, no es sano creer cuando se nos dice, ya sea, y lo digo respetuosamente, ya sea por un pastor o un autoproclamado siervo del Señor, que se constituyen como únicos poseedores de la verdad y prohíben que se discutan las doctrinas, muchas de ellas que estos hombres sostienen que son extrabíblicas. Y ojo, no estoy hablando de todos los pastores, estoy hablando de algunos, especialmente de aquellos que se apartan de la sana doctrina, es decir, del Evangelio. Con esto quiero decir que el creyente debe someter todo a aquello que aprendan en su iglesia a lo establecido por la palabra de Dios en oración y pidiendo en esa oración la dirección del Espíritu Santo
que ya mora en él, no tiene por qué estar pidiendo que baje el Espíritu Santo, y que ya mora en él, y preguntar si es necesario al propio pastor o a un hermano, ya sea este predicador o simplemente también sea un hermano que tenga un buen testimonio en cuanto al conocimiento del Evangelio. Y usted se va a asombrar que son muchos más los hermanos dentro de su iglesia que tienen, por la gracia de Dios, un alto dominio del Evangelio. Pero del Evangelio, que cuando un hombre de Dios comienza a decir, yo creo, yo pienso, se está equivocando, porque no es lo que él cree ni lo que él piensa, y muchas veces se interrumpen a aquellos hombres del Señor que están predicando para levantar la mano y hacer preguntas, diciendo yo creo y yo pienso, y se hace en el centro de la atracción, justamente en un día domingo, cosa que no es correcta. Bueno, digamos. Con esto quiero decir que el creyente debe someter todo aquello que aprende en su iglesia a lo establecido por la palabra de Dios en oración y pidiendo la dirección del Espíritu Santo que mora en él y preguntar si es necesario al propio pastor, a un hermano, ya sea este un predicador o simplemente tenga un buen testimonio en cuanto al conocimiento del Evangelio. Ahora bien, teniendo en cuenta lo dicho, veremos a la luz del propio Evangelio qué es un apóstol y si existieron en la época de Cristo y si existen ahora, pero será el Evangelio quien nos irá diciendo y guiando sobre esta tan importante cuestión. Primeramente diremos que la palabra en su idioma original, es decir, la palabra apóstol en su idioma original, que es el griego, apóstol significa literalmente, es decir, el significado de su palabra, enviado, mensajero o embajador. Eso es un apóstol. Ahora, los apóstoles en la época de Cristo, como Pablo, Juan, Pedro, Lucas, Mateo, etcétera, para nombrar 5 dentro de los 12 nombrados por el Evangelio y cuyos nombres están escritos en las columnas de la ciudad de Dios. ¿Dice usted que esto nos revela en Apocalipsis 21:14 cuando dice, el muro de la ciudad, refiriéndose a la ciudad de Dios, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstolos del Cordero? ¿Quién es el Cordero? El Señor Jesucristo. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Lo repetí para que quedara claro. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que un hombre de Dios haya sido nombrado a apóstol como lo fueron los 12? Veamos, vamos a dar las razones y las citas bíblicas. Uno, haber estado con Cristo el Señor y haberle visto ocular y presencialmente una vez que nuestro Señor hubo resucitado. Hechos 1:22 nos dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Está diciendo que ellos, los apóstoles, fueron testigos de su resurrección. Es decir, ellos vieron al Señor Jesucristo después de su muerte de cruz vivo. Después, en Hechos 10:39, también nos dice, y nosotros, refiriéndose a ellos mismos, a los apóstoles, aquí está escribiendo Pedro, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. ¿Qué significa ser testigos? Estuvieron presentes, los acompañaron y vivieron y anduvieron con él, antes de su muerte y después de su muerte. Después, 1 Corintios 15, del 7 al 9. Y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Aquí se está refiriendo a la aparición de nuestro Señor Jesucristo después de haber resucitado, haber salido del sepulcro, una vez que el sepulcro fue encontrado vacío. Y dice,
Y el apóstol Pablo da testimonio en 1 Corintios, y después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles. Y al postrero de todos, ahora refiriéndose al propio Pablo, que le está escribiendo la epístola de los Corintios, a los Corintios, y al postrero de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, sigue diciendo Pablo, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, es decir, él está dando manifestación de la misericordia del Señor que se le aparece a él en la última instancia y encomendándole a los gentiles en su labor de apóstol. Segundo requisito. El segundo requisito para poder dar testimonio de su apostolado por medio de poder describir o poder testimoniar su ejecución pública de señales, milagros y prodigios. Veamos. Mateo 10, 1 y 2, y esto también aparece en Marcos 3, 13 al 19, en Lucas 6, 12, 16. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, se refiere al Señor Jesucristo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, para ser reconocido como apóstol, estos deben entonces tener, por la acción del Espíritu Santo y por medio de aquello que el propio Señor Jesucristo les entregó, poder para echar fuera demonios, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles aparece en Hechos 4:33 y son 12. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con gran poder y había abundante gracia sobre todos ellos. Es decir, por la gracia del Señor, los apóstoles, una de sus características es que tenían gran poder. Recuérdense ustedes que cuando el apóstol Pedro iba pasando y había una persona que no podía caminar, y le dijo, bueno, no tengo oro ni plata, pero en el nombre del Señor Jesucristo eres sano. ¿Y qué es lo que sucedió? Que él tenía el poder para poder realizarlo, que era un apóstol del Señor. Los apóstoles hicieron una gran cantidad de prodigios y señales que están descritas en Hechos. Usted lea todo el libro de Hechos y me va a encontrar la razón en lo que yo les estoy diciendo. Y luego en 2 Corintios 12:12 también dice, con todo, las señales de apóstol, escuche bien, han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. ¿Por qué cosa? Por señales, por prodigios y por milagros. Es decir, estos apóstoles o autodenominados apóstoles tendrán estas condiciones que hemos estado señalando de acuerdo al Evangelio. Ya tenemos dos características. Vamos a la tercera. Habiendo sido escogidos directamente por el Señor Jesucristo. Marcos 3, 13 y 14 nos dice. También esto aparece en Mateos 10, 1, 4, en Lucas 6, del 12 al 16. Bueno, vámonos a Marcos 3, 13 y 14. Después subió al monte, está hablando del Señor Jesús, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Escúchelo bien. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, que era la función de los apóstoles. Después de haber regresado el Señor Jesucristo al Padre, no ha existido ni existirá ningún hombre que pueda cumplir estos requisitos escritos en la actualidad por las Escrituras. Y los que hoy se autonombran apóstoles no lo son y por lo tanto nada saben. Entonces, ojo, estos apóstoles del día de hoy se creen que es una especie de jerarquía especial que están por encima de los
pastores, etcétera, etcétera, y reclaman para sí una autoridad que no tienen porque no son apóstoles. Es más, los apóstoles en su época, en la época del Señor Jesucristo, lo único que los diferenciaba de los demás enviados era que ellos establecían doctrina y habían sido nombrados por el Señor Jesucristo y tenían habilidades para ejercer señales, prodigios y otro tipo de maravillas. Bueno, ahora pasaremos al segundo aspecto que trataremos y que es de vital importancia conocer en las iglesias. Bueno, son pocos los creyentes bien intencionados que se equivocan en ciertas prácticas, ya lo hemos dicho, pues han sido adoctrinados para realizar ciertas prácticas, apelando a la espectacularidad y al deseo de destacarse dentro de las iglesias y establecer al interior de estas mismas dos tipos de creyentes, el espiritual y no habla en lenguas extrañas y el súper espiritual que sí las habla. Y me refiero al don de lenguas, que es el segundo tema que vamos hoy día a hablar dentro de esta prédica. Creemos que la manifestación del don de lengua está muy bien definido en el Evangelio, pero existe otra manifestación conocida como la glosolalia, que no está descrito explícitamente en el Evangelio. Es más, creemos, a la luz del Evangelio, que este tipo de expresión de lenguaje no existe. Fíjese usted que los dones son facultades que Dios da a los creyentes para su mejor desempeño en la predicación, enseñanza y enseñanza de la palabra. El don de lenguas es la capacidad que Dios le da a un predicador para que sin que éste conozca el idioma de una persona que escucha la predicación y por ello no entienda lo que este predicador está diciendo, al recibir el don de lengua el que está predicando, puede entregar un mensaje en particular que Dios tiene para esa persona por su espíritu en su propio idioma, es decir, en el idioma de la otra persona, y no en el idioma del predicador. Hechos 2, 7 y 8. Decía así, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Y cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Si ellos hablaban, los que estaban predicando, por ejemplo, hablaban el arameo, y había un chino, por ejemplo, o había un griego, o había una persona de otro lugar, un turco, eh, los he escuchado cuando este hombre que estaba predicando en su idioma, él lo escuchaba hablar en su idioma propio. Es más, ellos pensaron que estaban curados. Esto es justamente el día de Pentecostés. Muchos creyentes, principalmente de ascendencia pentecostal, defienden un tipo de hablar en lengua como aquella que dice Samadadamamba o algo parecido, basándose en 1 de Corintios que el apóstol Pablo le está dando como figura retórica que consiste en aumentar o disminuir exageradamente aquello de que se trataba cuando estaban hablando. Porque en Corintios, los corintios habían encontrado una muy buena forma, muy parecida a la que ocurre hoy día con algunas personas, de que creerse de que ellos tenían un dones espirituales especiales y que sabían mucho, y todos querían hablar en lengua y se producía un desorden de Padre y Señor mío. Veamos, nótese que el apóstol Pablo está hablando este contexto de 1 de Corintios 13:1 para poder notar de que esto era una exageración. Y dice lo siguiente, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un símbolo que retiñe, es decir, algo que solamente emite sonido, pero que no tiene alguna, perdón, alguna característica artística. Ahora bien, aparte de ser una hipérbole, lo que está hablando en este pasaje,
establece que existen lenguas humanas y lenguas angélicas, ¿cierto? Bien, nosotros entre pares humanos, o sea, entre un hombre y otro hombre, hablamos un idioma humano que todos podemos entender si somos parte de la misma nacionalidad. Que hablamos el castellano, todos hablamos el castellano en Chile. Si alguno nace en Inglaterra, hablan inglés, todos hablan inglés. A eso se refiere, un idioma. Y los ángeles, si aquí lo establece en el Evangelio, deben hablar entre ellos un idioma angélico, entendido expresamente entre ellos y aplicado también entre ellos. Por algo es un idioma angélico. Pues bien, veamos si los ángeles usaron lenguas angélicas o usaron más bien lenguas humanas para comunicarse con los hombres. Lucas 2, 10 y 12 nos dice, mas el ángel le dijo, no temáis, porque aquí que os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este mensaje fue claramente entregado a aquellas personas que creemos que pueden haber hablado el arameo, que era la lengua del Señor Jesucristo, y no habló en lenguas angélicas. Los ángeles, para hablar con los hombres, hablaron en lenguas humanas, en idiomas humanos. Pensemos que, ¿por qué Dios debería usar lenguas no humanas para entregar un mensaje por medio de un predicador o un hermano, cualquiera que éste sea? Cuando en Pentecostés, cuando quiso referirse a la bajada del Espíritu Santo y al establecimiento de la Iglesia, usó idiomas conocidos por todos, y no Boca, etcétera. Por otra parte, teniendo presente que idiomáticamente, cuando se habla de lenguas, lengua significa un idioma con normas y reglas gramaticales. Así lo escribieron en el griego original, desde los más simples, que son dialectos, a los más complejos, como son el idioma castellano. Cada uno tiene su norma de escritura y sus normas de interpretación. El apóstol Pablo señala refiriéndose a un idioma humano. En 1 Corintios 12:30, cuando dice, ¿hablan todos lenguas? O sea, ¿todos hablan distintos idiomas humanos? ¿Interpretan todos estos lenguajes humanos? Luego en 1 Corintios 14:4, el que habla lengua extraña, idioma, no glosolalia, idioma, lengua, idioma. El que habla lengua extraña, o sea, un idioma que no es conocido por él mismo, pero que le habla a otro que sí habla ese idioma y el otro le entiende porque lo puede interpretar. El que habla lenguas extrañas, un idioma, a sí mismo se edifica si no hay quien lo interprete. Más el que profetiza, es decir, aquel que predica, aquel que entrega un mensaje por medio de la predicación, edifica a la iglesia. Luego, en 1 Corintios 14, 27 y 28, si alguno habla en lengua, nótese nuevamente idioma, en lengua desconocida, sea esto por dos o a lo menos tres y por turno, y uno interprete. Ahora, si no hay intérprete, dice el Evangelio, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pero hay hermanos que en público comienzan a emitir sonidos guturales que nadie lo entiende, porque nadie interpreta. Es más, han habido ejemplos, yo he conocido ejemplos de un alumno de teología de un seminario que ingresó a una iglesia y se puso a recitar, según ellos, los que estaban allí, unas palabras y que eran lenguas. Y salió uno que interpretó, dijo, el hermano quiere decir esto, y lanzó una especie de profecía. Cuando terminó el otro de interpretarle su lenguaje, no, le dijo, lo que yo estoy hablando es griego y estoy recitando Juan 3:16. Había muy buena intención, afán del hermano que quería interpretar, que quería sobresalir, pero
cayó en un inmenso, pero en un inmenso error. Por lo tanto, dice, si no hay intérprete, pero que realmente entienda, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Estimados hermanos, para dar término a esta pequeña predicación, rogamos en el Señor que aquellos que estén escuchando eh, entiendan que el objetivo de este mensaje es poder edificar a la iglesia y que la iglesia debe hacerse todo en orden. Los apóstoles y algunos que les agrada hablar en lenguas que ellos establecen como lenguas extrañas por medio de una glosolalia, se equivocan. El hablar en lenguas significa el don entregado por el Señor para que un hombre que no hable un idioma conocido, un lenguaje, un idioma, lengua, idioma, que no conozca, pueda hablarlo. Yo no sé hablar inglés. Si yo estoy en una iglesia y hay un visitante de Inglaterra y el Señor quiere entregarle un mensaje mediante la predicación, el Señor, y si yo tengo el don de lenguas, el Señor me va a capacitar para que aquello que yo estoy interpretando del Evangelio por la gracia del Señor le llegue y yo le voy a hablar en inglés. Y Él va a ser capaz de traducir a aquello y entender a aquello que yo le estoy diciendo en el lenguaje inglés. Pero no, si yo me comienzo a recitar una serie de palabras que en realidad no son palabras, sino que son sonidos guturales. A eso se le llama glosolalia. Más, y termino, se les pide a los hermanos que profeticen, es decir, que sean capaces de entregar un mensaje del Señor mediante la predicación y mediante la enseñanza para la edificación de la iglesia y que el mejor de los dones, dice el apóstol Pablo, es el amor. Si practicamos el amor en la iglesia y damos a través de nuestro propio testimonio, por nuestras palabras, por nuestras conductas y por nuestras obras sobre el amor, estamos cumpliendo con aquello que el propio Dios quiere que nosotros hagamos al interior de la iglesia. Que la gracia del Señor Jesucristo y que la paz del Padre y la paz de su Hijo sea con todos ustedes. Y oramos para que estas palabras que ustedes han escuchado por la ruta bíblica del Señor Jesucristo les sea de provecho. Ayúdenos usted a poder compartirla con otros. Si les ha gustado este, este mensaje, esta predicación, coloque allí en su celular, donde está ese dedito paradito, hágale un clic, que eso significa que va a llegar a más personas y nos vas a ayudar a que la palabra del Señor llegue a cada vez más personas para su conversión, para su edificación, para su exhortación y para su enseñanza. Será hasta un próximo programa.